Dice el diccionario: tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que nos escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Desde las 3 de la tarde estamos en Tendencias acá en Ecomedios, en ecomedios.com. Nos pueden escuchar por las redes sociales. Estamos transmitiendo en Instagram, en Twitter, en Facebook. Esto sale también por YouTube. Una muy linda imagen nos regala la tecnología y las capacidades que tienen las radios. Yo a veces voy a algunas radios, a otras radios, ¿no?, que realmente tienen también buena marca, qué sé yo, institucionalmente hasta están mejores posicionadas que las radios privadas o comerciales, y realmente veo cómo a veces desatienden el tema de la cosa multimedia, porque realmente no es muy difícil, no es muy complicado, una cuestión de criterio, ¿no? Pero ni siquiera hasta presupuestariamente es demasiado caro poner algunas camaritas en las radios, ¿no? Han empezado algunos tímidamente a poner algunas cámaras como si fueran de seguridad, pequeñas, así, sobrevolando los techos de los estudios de las radios, y después, bueno, acá en Ecomedios lo vemos, ¿no? Lo pueden ver ustedes en YouTube, cómo utilizar 2 o 3 cámaras cambia absolutamente todo. Y realmente a veces, no sé si una falta de capacidad, de inteligencia, no sé cuál es el problema realmente que hace a que
no se aprovechen todas las tecnologías, por ejemplo, me estoy refiriendo a radios que tienen que ver con el Estado, ¿no? Tienen flor de estructura, flor de soporte y todo, una cantidad de personal exorbitante en algunos casos, y sin embargo no son capaces de poner una camarita para generar un video, algo que tan interesante y tanta difusión y tanto bien le haría. Estoy hablando, esto no por criticar, si esto lo hiciera una radio privada, que me importa, problema de los privados, pero cuando es del Estado, uno dice, bueno, es una radio de todos, ¿no? Podrían aprovechar un poco más esos impuestos que pagamos, haciendo las cosas bien cuando no es tanto la inversión que hay que hacer. Bueno, no me meto a hablar del personal o de los trabajadores o de la gente que va o que no va. No, eso es otro tema, otra discusión. Estoy hablando de algo bastante simple que uno a veces se agarra la cabeza y dice, ¿por qué no damos muestras desde el Estado, que se puede hacer buena gestión con imaginación, sin necesidad de demasiados presupuestos y aprovechar al máximo las capacidades que nos dan las tecnologías? Bueno, esto desgraciadamente falla en algunos momentos y en algunos lugares. Pero esto es tendencias, no tiene nada que ver con la apertura de este programa. Me acordé porque me vi ahí en la televisión y digo, ¿qué hago en la tele? Claro, gracias a la gente de Comedios, a Javier Martínez, que está en la operación técnica, que anda ponchando también las cámaras, a José Venturini en la producción, que de vez en cuando se acuerda que hay que aprovechar también estas tecnologías y poner las caritas de los entrevistados y esas cosas. Cada vez lo tiene más incorporado y yo también. Estamos aprovechando también al máximo las redes sociales de este programa y de la radio que las dije recién, y nosotros también tenemos las nuestras. Estamos en Tendencias, en Ecomedios, Tendencias Radio en Instagram, Pablo Galeano también en Instagram. Bueno, nos buscan y nos encuentran. Tampoco voy a andar rezando ahora todas las redes sociales y los voy a aburrir. El otro día voy a empezar a hacer algo interesante que tiene que ver con esto de relacionar varios medios, porque en definitiva lo importante de los medios de comunicación es el contenido, ¿no?, que uno le puede aportar a los medios. Y la verdad que no quiero hablar de mí, pero el staff de Tendencias en general anda desperdigado y generando mucho contenido por varios lados. Algunos los emitimos acá en el programa, otros en otros programas de radio, en algunos portales de web. En definitiva, tenemos mucha información, cosas piolas para contarles, que a veces no nos alcanzan los espacios, ¿no?, para difundirlos. Pero es lo que vamos a hacer hoy en una llamada que vamos a hacer con Jorge Cuello en instantes. Jorge Cuello, ustedes saben, es colaborador de este programa, además es abogado, hace de periodista, a veces gracias a nosotros, no lo digo para que me agradezca, sino que aprovecha bien estos espacios y nos hace de corresponsal, nos trae notas, nos sugiere contenido y a veces lo genera él mismo. De hecho, publicó hace poco una nota en el diario Clarín, una nota de opinión, aprovechando el Día del Medio Ambiente. Siempre lo conversamos, ¿no?, aprovechar algunas fechas que son pretextos para hablar de temas que tendríamos que hablar en realidad todos los días, ¿no?, como es el tema del ambiente, no del medio ambiente, del ambiente, para hablar con propiedad. Y en este caso hizo un artículo muy interesante de su autoría, que le vamos a dar difusión, por supuesto, como decíamos, ahora mismo en la radio, pero también en los otros medios que tenemos, ¿no? Y tenemos que hacer eso. El otro día, por ejemplo, estuvimos charlando en otra radio, en Radio UBA, donde tenemos un programa, la radio de la Universidad de Buenos Aires, con Luis Quevedo, quien es el titular de UDEVA. Nos contaba cosas interesantísimas sobre el tema editorial, sobre el mundo editorial, no solo sobre el negocio, sino también al hablarnos de los orígenes de UDEVA, entendíamos un poco también de qué hablábamos cuando hablábamos de esta editorial de la Universidad de Buenos Aires. Muy interesante, sumamente interesante lo que nos contaba, y es contenido que tenemos ahí dando vueltas y seguramente lo vamos a replicar acá en el programa para que los puedan aprovechar ustedes también. Jorge Cuello, vamos a decir sus distintos títulos. Primero es mi amigo, después es abogado, especialista en temas de medio ambiente, con varios posgrados en la materia, en esta materia y en otras, y también un gran militante de causas nobles, entre ellas las que tienen que ver con la defensa del ambiente. Así que ya está comunicado con nosotros porque leímos una nota muy interesante, Jorge, firmada por vos en el diario Clarín, y queremos que nos cuentes un poco su contenido. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Pablo Galeano? Pablo Galeano es el amigo de Jorge Cuello. Ah, perdón. Más conocido como el amigo de Jorge Cuello.
Ah, está bien, ahora sí. Ah, ¿Qué sí. tal, Pablo? Bueno, no, poniéndole ahora un poco de seriedad al asunto, Un poquito nomás. un poquito nomás. No, sí, efectivamente, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. El 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente porque en el año 1972, Sí. un 5 de junio, se realizó la primera conferencia mundial de jefes de Estado en Estocolmo, en Suecia, y en función de ese 5 de junio de 1972 es que se celebra en todos los países del mundo, bueno, este día, ¿no? Y el objetivo de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente no es un día para decir feliz Día del Medio Ambiente, Claro. porque la realidad es que lamentablemente estamos atravesando a nivel planetario una crisis climática global sin precedentes, estamos asistiendo a una crisis también hídrica a nivel global. Fíjense lo que está pasando en Uruguay, que los medios anuncian que le queda agua de abastecimiento para 15 días porque el arroyo el Santo Domingo, que es el que se provee de agua a la capital y alrededores, está seco. Lo que sucede con la pérdida de biodiversidad, no solamente por la tala de árboles y los bosques, como la Amazonia o nuestros bosques del norte del país, sino también las especies marinas, por ejemplo, bueno, cómo se está agotando la biodiversidad y como muchas veces, por ejemplo, en el caso del mar argentino, en la milla 2, después de la milla 200, vemos cómo se están depredando nuestros mares. Bueno, en fin, hay un montón de problemas. Y yo en el artículo que escribí es analizar la perspectiva de esta problemática ambiental visto desde una óptica de Latinoamérica. Sí. Y bueno, y la responsabilidad que tienen los países sudamericanos de trazar una estrategia común, no solamente para hacer frente a esta crisis ambiental global, sino también para cómo hacemos para gestionar nuestros recursos naturales, ¿no? Jorge, ¿y cuál es la respuesta a esa pregunta que dejas planteada? La pregunta que yo hago es decir, bueno, nosotros habitamos en una región en Sudamérica que ha sido dotada con grandes cantidades de recursos, bueno, la Amazonia, por ejemplo, que es uno de los pulmones verdes del planeta, grandes cantidades de ríos y aguas dulces que tenemos también, tenemos casi el 30% del agua dulce del planeta, tenemos minerales, grandes extensiones para producir alimentos. Bueno, frente a esa situación y un mundo que reclama cada vez más insumos y materias primas para alimentar a la gente, para producir los bienes y servicios que necesitamos, etcétera, fijémonos que hoy casi vamos a llegar a los 9.000 millones de habitantes. Bueno, entonces todo eso genera una demanda global y mundial de recursos cada vez creciente, y nosotros lo que tenemos que hacer es o plantarnos como región, coordinar una estrategia común de defensa de esos recursos naturales y de, bueno, que no vengan, como ha pasado desde la época del descubrimiento y la colonia española o la colonia de portuguesa en estas tierras, que se llevaban nuestras materias primas y después nosotros teníamos que importar bienes y productos manufacturados. Bueno, nosotros tenemos que hacer valer todo ese potencial que tenemos y eso necesariamente implica una estrategia común entre los países, ¿no? Lo decía Mujica la semana pasada, creo que fue, en un evento al que vos asististe, y por suerte nos mandaste mucho material interesante. Mujica, entre otros dirigentes, ¿no?, de este espacio que vos mencionás, este espacio territorial, dejarse de embromar, ¿no?, y ponerse a trabajar todos juntos, como que también hasta él decía no dejar de lado la ideología, sino que no podía ser una traba la ideología cuando había cuestiones, bueno, muy importantes que tienen que ver con la humanidad, que es previa esa humanidad al tema de las divisiones internas políticas de los distintos estados. Y parece tan básico y parece tan increíble que todavía eso no lleguemos a un acuerdo. Y no solo en materia económica y en materia política, sino también en materia, y sobre todo en materia ambiental, ¿no? Estamos muy lejos de lograr ese cometido. Jorge, ¿cómo lo ves? Mirá, vos sabés que casualmente, bueno, el Pepe Mujica estuvo acá junto a Lucía Topolaski, su compañera de vida y militancia, el 15 de mayo, una actividad que organizamos en la Facultad de Derecho, que vos asististe. Luego hubo una reunión, que esta que vos señalabas en Montevideo, donde hubo gente de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Estaba yo en representación de la Argentina y estuvo también el canciller vía Zoom, Santiago Cafiero, que fue una reunión previa a la reunión que se hizo la semana pasada, donde Lula convocó el pasado martes a una gran reunión de 10 presidentes sudamericanos en Brasilia. Porque ahora con
el nuevo gobierno en Brasil de Lula, eso significa la posibilidad de relanzar una estrategia de integración regional que cuando estaba Bolsonaro era imposible, porque Bolsonaro, recuerden que era un fascista, nacionalista, que no le interesaba tener relaciones bilaterales con ninguno de sus socios y sí tener una relación directa con Estados Unidos. Más allá de eso, también en su agenda el tema ambiental parecía de los más rezagados, ¿no? Sí, obviamente, en la época de Bolsonaro se hizo un avance terrible de la deforestación de la Amazonia, sin duda. Pero bueno, Lula convocó a esta reunión justamente con esta idea. En esa reunión hubo presidentes que no todos tienen coincidencias ideológicas, incluso con los que tienen afinidades siempre existen diferencias, pero bueno, se hizo una reunión importante a mi criterio. Creo que esa reunión es un puntapié o un inicio para relanzar las relaciones, la integración entre los países de la región. Sí. Y Lula va a estar marcando también el tema ambiental como parte de su agenda, porque él está dispuesto, justamente vos lo señalabas, a ponerle freno a toda la desidia o a la falta de controles que durante el gobierno de Bolsonaro existió, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Claro. Entonces Lula está tomando la agenda ambiental y se está poniendo al hombro esta cuestión, y además creo que él también es consciente de esto que hoy hablamos, de los recursos naturales que tenemos como bloque sudamericano, y hacernos... hay un dicho, una vez leí en un libro que decía, quien tiene el oro pone la regla. Sí. Y nosotros tenemos... Además del oro que siempre existió en nuestras tierras, tenemos el oro azul, que es el agua dulce, el oro verde, que es la biodiversidad, y tenemos el oro blanco, que es el litio. Entonces, creo que deberíamos aprovechar todos esos oros que tenemos. Sí. Y si todos los países tuviéramos una estrategia común, que es lo que dice Mujica, en los foros internacionales, en las negociaciones respecto, por ejemplo, del mercado del litio, bueno, podríamos tener una mayor incidencia y convertirnos, digamos, en una potencia en este escenario del siglo XXI donde el mundo demanda las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Sí, en un marco de un mundo también tan cambiante que quizás estén dadas las condiciones necesarias como para dar un volantazo en lo que tiene que ver esta relación de sumisión con grandes potencias que parecen estar perdiendo la hegemonía a nivel internacional, ¿no? Y no esperar a ver quién asume ese lugar de poder o si se mantiene donde está, sino justamente tratar de empoderarnos las naciones que estamos siempre oprimidas y que si bien somos dueños, en teoría, de esos recursos, en realidad los dueños parecen estar más en otro lado que acá mismo. Pero bueno, es una buena oportunidad por lo menos dejar planteado siempre el tema. Y por último te pregunto, porque el disparador de esta charla fue el hecho de que saliera un artículo tuyo en el diario Clarín. Y creo que el papel de los medios de comunicación también acá es fundamental, y creo que más allá de conmemorar y dar algún espacio en los días puntuales que tienen que ver con la conmemoración, por ejemplo, del Día del Ambiente, o cuando pasa algún desastre ambiental imposible de dejar de mirarlo o dejar de hacerlo trascender, los medios de comunicación también tienen otra agenda, ¿no? Lejana de lo que es el medio ambiente. ¿Cómo lo ves? Ya, yo te voy a ser sincero, Pablo, yo sigo mucho desde hace mucho tiempo estos temas. Sí. Y lo que estoy notando casualmente es que cuando uno ve un noticiero, lee un diario o una revista y demás, inevitablemente la agenda de la realidad hace que los medios no puedan escaparse a esta situación, y yo creo que cada vez más los medios... Claro, exacto, pero bueno, pero un poco como decís vos, digamos, para reflejar los problemas, cuando las emergencias están a la orden del día. Pero no por también, yo no noto mucha convicción. Tiene que ver con esto que decís vos, no, bueno, se inundó California y todo el mundo pasa que se inundó California. Claro. O Uruguay se queda sin agua y los medios replican que Uruguay se va a quedar sin agua para abastecer. Sí. Pero después no hay programas, o muy pocos. Pero bueno, yo creo que en tu caso, por lo menos, siempre has tenido un compromiso con esta cuestión, como con otros temas también. Y bueno, valga el ejemplo de este programa, como el de otros también, que se hacen eco a otros periodistas de estos temas. Y obviamente que es fundamental, Pablo, los medios, para poder transformar la realidad, es necesario que haya una masa consciente de la población que esté dispuesta a exigir a los gobiernos cambios y transformaciones. Para poder generar esa conciencia, los medios son fundamentales. Así que yo creo que es un gran tema que algún día deberíamos
tal vez tratar sobre el rol de los medios de comunicación en la promoción de la defensa del medio ambiente. Y yo eso lo he escrito ya en un librito hace unos años, Pintemos de Verde la Educación. Así que, Pablo, coincido con vos que es fundamental el rol de los medios, ¿no? Bueno, entonces vamos de paso a chivear el libro, que es un libro fundamental también, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la educación, concientizar a la sociedad. Te cuento que voy a escribir ahora la segunda etapa, porque yo lo escribí en el 2013, o sea, hace 10 años. Claro. Y de hace 10 años para acá hubo muchas cosas positivas y otras no tantas. Entonces ahora voy a armar el segundo libro de Pintemos de Verde la Educación, que va a ser una especie de reactualización de aquello que escribí hace 10 años. Excelente, excelente. Te felicito por la iniciativa, un tipo que no para de tener iniciativas justamente y con causas muy nobles siempre adelante. Gracias, Jorge, un abrazo enorme. Bueno, y seguimos trabajando juntos, ¿eh? Seguramente, nos falta comer un asado, que hace mucho que no lo hacemos, pero ya vendrá la oportunidad. La invitación nunca falta de tu parte, ¿eh? Los que incumplimos somos los que estamos del otro lado. Así que se acepta el guante que has tirado. Bueno, hermano. Abrazo grande. Abrazo, chao. Bueno, estuvimos conversando con Jorge Cuello, abogado, quien es especialista en temas de ambiente. Ha escrito una nota que les recomiendo leer en el diario Clarín. Así que buscan ahí, googlean Jorge Cuello. Si no me la piden a mí, se las mando, que la tenemos acá dando vueltas. Y la verdad que vale la pena leer, no solo porque se conmemoró el Día del Ambiente, sino también porque son temas indispensables para su tratamiento y para estar, por supuesto, atentos con el tema. 15 y 22. Esto es Tendencias. Recuerden nuestras redes sociales y vías de comunicación, lo pueden hacer por ahí, se meten en Instagram, nos buscan en Tendencias Radio, se meten en Tendencias también, en Facebook, nos encuentran en Tendencias Radio también, en Twitter, y si no, por Pablo Galeano nos encuentran, José Venturini, ahí vamos a estar respondiendo sus mensajes o no. Pero bueno, ahí vamos a estar. 15-23. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. Come on,
the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. My baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby, help me, oh my baby, oh my baby, oh my baby, help me, Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también Doctor Pulidora.
Bueno, estamos escuchando esta banda tan simpática, banda musical, este grupo musical que es de B-52s, tan simpáticos que son ellos, tan graciosos, tan gauchitos, como se decía en otra época, ¿no? Y recién nos estábamos riendo de algunas cosas con José Venturini fuera de micrófono y la verdad que hace bien reírse, ¿no? Pues sobre todo cuando hay de qué, por lo menos que festejar algunas buenas noticias, en fin, cosas que tienen que ver con la intimidad de este programa, pero de paso pasamos el mensaje optimista o pavote del día acá en la radio. Bueno, le queremos agradecer a la gente que nos está llenando de regalos y de saludos por el Día del Periodista, que en realidad es mañana, ¿no? Creo, no sé, pero bueno, nos ha llegado un regalito del legislador Sergio Abrevaya, así que le agradecemos mucho. Él es el presidente del GEN, nos ha regalado unos productos para disfrutar o para por lo menos que nos acompañen, por ejemplo, en nuestras andanzas en bicicleta. También una buena recomendación para mejorar el humor es hacer deportes. Andar en bici está bueno, aprovechar esas bicisendas que generan tanto trastorno a los automovilistas y a quienes andamos a pata, pero bueno, ya que están también los que tienen la posibilidad de tener una bici, aprovechenla, y los que no, aprovechen las bicicletas esas naranjas, que si bien son muy feas, son muy prácticas y andan bien, auspiciadas por el Banco Itaú, que en una buena alianza con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las está manteniendo en muy buen estado, y bueno, y aprovechando las bicisendas, estoy hablando de las bicicletas de la ciudad, ¿cómo se llaman? Ecobici. Y que hay algunos problemas técnicos. Yo, por ejemplo, me abrí la aplicación Ecobici y ni bien salió. No sé por qué, bueno, se ve que tuve un error o perdí la contraseña, no sé qué, nunca más pude retomar Ecobici, la aplicación. Así que si ustedes tienen la suerte de que les funciona, aprovechenla. Si no, bueno, no es la primera persona a la que le pasa, o la única a la que le pasa lo que me pasó a mí. Mucha gente no le funciona la aplicación, pero los que le funcionan, aprovechenla. Bueno, a quien le funciona todo bien, la aplicación y otras cosas, es a Julieta Sibona y el Criterio también. El otro día estuve con su padre, Néstor Sibona, en la inauguración del canal canal de economía de la editorial Perfil, y estábamos ahí invitados, por supuesto, por la gente de Fontevecchia, y me lo cruzo a Sibona padre, y lo primero que hice es felicitarlo, no como lo felicitan todos por sus notas en el Diario de la Nación, por su carrera periodística, por sus comentarios en distintos medios de comunicación, sino por su hija Julieta Sibona, que la verdad que nos da una alegría cada vez que sale al aire y nos aporta un montón de hasta curiosidades a veces en el marco de sus recomendaciones sobre películas, qué ven en la tele, qué ven en las plataformas, qué ven en el teatro. Así que la tenemos nuevamente a Julieta aquí en Tendencias. ¿Cómo te va, Juli? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo andan todos por allá? Muy buenas tardes al equipo y a todos los que nos estén escuchando. Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende en qué momento también nos estén escuchando. Hoy les propongo ir por el lado de las salas teatrales, dejar un poquito el cine e ir a la experiencia en vivo. Qué bueno cuando uno va a ver una buena obra de teatro. Quizás el teatro es como más arriesgado. Yo tengo que reconocer que me cuesta mucho aguantarme obras que no me gustan. Una vez va al cine o pone una película que no es del todo buena, pero la termina de ver y fluye. Pero cuando una obra de teatro no conecta con uno, no está buena esa experiencia, pero cuando sí lo hace es fabulosa. Entonces, por eso hoy les traje una propuesta que va por las salas teatrales. Atención los que viven por la zona de Almagro y los que no también, porque realmente vale la pena acercarse para ver esta obra. Es una obra que quizás en algún momento mencionamos este año por sus nominaciones o por el anuncio de su estreno, su reestreno, pero que justamente fuimos posponiendo su comentario. Estoy hablando de la obra Pampa Escarlata. Pampa Escarlata se da en el Teatro El Extranjero todos los viernes a las 20 horas. Y es una obra que yo realmente te recomiendo. Es una obra que se ubicaría dentro de lo que es el teatro alternativo. Bueno, no sé si todavía se usan esas diferencias de circuitos porque realmente hay mucho diálogo, pero bueno, sería como un teatro off alternativo, ponele. Pero sí podemos decir que está fuera de las grandes carteleras y que es una obra que de a poco yo creo que se fue volviendo una obra de culto, ¿sí? O al menos esas obras que no pueden dejar de verse, que van silenciosamente ahí agotando sus entradas de a poco.
semana a semana, acompañadas por la instancia de legitimación que yo creo que es la más importante de todas en cualquier arte teatral o de cualquier otro, que es el boca a boca, ¿sí? Alguien va a ver esa obra y esa persona la recomienda y por lo tanto van más espectadores. De hecho, te recomiendo sacar entradas con tiempo porque las entradas se agotan. Es una obra que gusta, que sorprende, que se valora desde todos los rubros y que naturalmente se recomienda. Aparte del aval de la crítica, por supuesto que tuvo no solamente muy buenas críticas, muy buenos comentarios, tanto de la gente del ámbito teatral y críticos teatrales como de otros ámbitos. No sé, si entras ahí en la página Alternativa Teatral vas a ver algunas referencias de periodistas, de figuras que fueron a verlo y que realmente salieron impactadas y con comentarios realmente muy buenos. Yo hasta ahora la vi en 2 salas distintas. La primera fue justito antes de la pandemia. Creo que el fin de semana antes de que se cerrara todo, ese fin de semana tuvo su primer estreno, era en el Centro Cultural Rojas. Y después la vi creo que este año también en otras salas, pero las 2 veces que la vi, hay 2 cosas que no dejaron de llamarme la atención gratamente. Bueno, varias cosas, más de 2, seguramente. Por un lado, la originalidad del tema y la originalidad en la forma de tratarlo. También me sorprendió que sea tan joven el dramaturgo, que es Julián Corochet, si no me equivoco, ahora voy a chequear bien el apellido por las dudas, y la forma de tratarlo, ¿no? Que traiga un tema de estas características y sobre todo que con tanta naturalidad y sobre todo con tanta teatralidad pueda jugar con ideas tan complejas pero también tan divertidas, tan accesibles a cualquier público y que uno la pasa bien, sorprende, digamos, una obra que convoca todo el tiempo. Otro aspecto que no pasa desapercibido es la actriz protagonista, que la rompe. Se llama Lucía Duris, la vimos y la comentamos también sus interpretaciones en otras obras de teatro. De hecho, ahora hay 2 obras que tienen cartel. Una es Paquito, sobre la vida de Paquito Yamandreu, y la otra es Milladura Bailable, que es los domingos. Buscarla las 2 porque las 2 obras también están buenas, son muy divertidas. Y bueno, esta actriz tiene un caudal expresivo y explosivo dentro de la obra que no pasa desapercibido a ningún espectador. Realmente impacta, sobre todo la gente que trabaja en temas de actuación, que les gusta el teatro. Digo, vale la pena ir a verla a ella específicamente. Y después también los otros actores están muy bien. Todo el resto del elenco está muy a la altura de la propuesta del dramaturgo, de la actriz protagonista, digamos, acompaña. No es algo que llama la atención de forma separada, sino que toda la obra está muy bien. Y después otra cosa que a mí me encanta especialmente es que trabaje con el humor y con la sorpresa. Uno ya no queremos, a mí me pasa por lo menos, de que no queremos ir a ver un teatro cansino para verlo de lejos, analizar las ideas, pensarlo, analizarlo en frío sin que nos pase nada. Queremos que nos interpele, ¿no? Sentirnos ese aspecto del teatro que tiene más que ver con lo lúdico y desde las sorpresas, desde la incorrección, esta idea de buscar otros significados pero que al mismo tiempo nos haga reír, pasarla bien y que nos dejen picando un par de ideas. Me parece que es eso y muchas veces lo buscamos y no lo encontramos y yo creo que esta obra lo tiene. Y bueno, ¿y qué contarte de la obra? Es complicado porque de hecho trabaja un poco con la sorpresa. Un poquito me gustaría contextualizarlo. De hecho, su primera función, esa que era en el Rojas, tenía un programa de mano que nos alertaba lo siguiente. Decía: estimado espectador, si desea recomendar nuestro espectáculo, le rogamos evitar la revelación de elementos cruciales del argumento. Por eso, cuando le pregunten de qué va esta pequeña aventura, sugerimos contestar, cito: trata de una pintora en la Inglaterra del siglo XIX y su posterior arrebato creador. Somos fanáticos de los secretos y la intriga. Le agradecemos que acompañe nuestro cometido. Así que bueno, vamos a acompañarlo, vamos a decir eso, que tiene que ver con una pintora en el siglo XIX. Sí te voy a contar que que el director es fanático de las novelas de la campiña inglesa y va a jugar paródicamente con esto. Va a jugar también paródicamente con los conceptos del equilibrio y el descontrol. También con la idea de lo oculto y lo popular, de la civilización y de la barbarie, todo esto puesto en una obra que realmente se disfruta muchísimo. Así que bueno, te repito el nombre para que lo anotes, se llama Pampa Escarlata, tiene funciones todos los viernes a las 20 horas en el Teatro Extranjero, es ahí en Valentín Gómez, ahí en la zona del Abasto. Las entradas salen 3.000 pesos, realmente lo vale, y espero que puedas ir y que la disfrutes tanto como yo. Y después, si tenés ganas, nos cuentes qué te pareció a vos también. Bueno, si te parece, Pablo, con esto nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana. Te mando un beso enorme. Chau, chau.
Gracias, Julieta, gracias. Estuvo buenísima la recomendación. Entonces tenemos esta recomendación de teatro. Es muy bueno lo que dijiste con respecto a este fenómeno, podríamos decir así, o esta sensación que se da en el teatro cuando uno va a ver algo que no le gusta. En realidad no vas a ver algo que no te gusta, sino vas a ver algo y resulta que no te gustó. No pasa lo mismo en el cine, es cierto. Es una sensación tan incómoda, porque es como ver a alguien que te da, hasta en algunos casos, en realidad no lo proyecto en lo que te pasa a vos, Julieta, pero a mí me sucede a veces que siento como hasta vergüenza ajena, ¿no? En cambio las películas digo, qué película malísima, que no me sale, me da bronca, digo, estoy perdiendo el tiempo, me pongo a hacer otras cosas, disfrutar más los pochoclos, lo que sea, o me paro y me voy. En el teatro como se complica un poco más esa situación de pararse e irse, ya es una falta de respeto total con el actor que está ahí. Ya en principio no te podés parar e ir, así nomás. Y después sentís como una violencia, una incomodidad más importante que cuando vas a ver una película, es cierto, me pasa mucho. En general a mí el cine me gusta mucho y quizás eso va en detrimento de mi gusto por el teatro. En general no hay obra de teatro que me haya gustado mucho, creo que ninguna. Pude decir, como sí, digo, hay cientos de películas que me han encantado. Todavía no vi en mi vida una obra de teatro que digo, wow, qué buena obra de teatro. Así que, y he ido a ver, porque le daba oportunidad. No es que no me guste el teatro, es que no he visto nada que me conmoviera realmente como si me sucede en el cine o me engancho en el cine y todo. Así que te entiendo perfectamente esa situación de incomodidad porque me da el 90%, porque me ocurre el 90% de las veces que voy a ver teatro. 15:45, me odian todos los directores de teatro, todo el mundo actoral, lo lamento mucho. Vamos a escuchar un poco de música, que también es otra de las grandes cosas que nos ha dado la humanidad.
Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, si puede ser. Estamos escuchando a U2, esto es Desire. Tuve que cantar rápidamente la canción así mentalmente para llegar al estribillo y acordarme del nombre, porque si no, no me acuerdo. Qué cosa que la mente como es, ¿no? Porque uno ya llegado a cierta edad, recién hablamos con Javier Martínez y con José Venturini sobre la foto que ilustra este programa. Esa foto que si están mirando YouTube es esa que señalo en este momento, y si no están mirando, mírenlo, porque es muy lindo el señor que está en la foto, que soy yo cuando tenía hace 30 años, ¿no? No este viejo feo que está ahora presente en la pantalla. Y lo notable es el contraste, ¿no? Entre ese de atrás y el que está acá adelante en la pantalla de YouTube. Así que la vamos a cambiar, así no queda en evidencia mi edad, el paso de los años y toda la tristeza que nauta, en fin. Tristeza que también estará presente, supongo, en la gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Por lo menos lo que apostaban a que esta alianza estuviera consolidada y no sé, y fuera gobierno quizás el año que viene. Está complicada la situación, ¿no? Por un lado está Larreta, usted sabe, bueno, no voy a hacer toda la historia porque es un periodismo que a mí ya me aburre, ¿no? Este periodismo de la cosa de seguir la cotidianidad, pero bueno, estamos en época electoral y estas cosas hay que hablarlas. Por un lado Larreta tratando de sumar más gente a Juntos por el Cambio, el caso de Schiaretti. En realidad no a Juntos por el Cambio, sino que avalen que lo acompañen en su candidatura, ¿no? Bueno, ahí hay varios, ¿no? Varias personas que no pertenecen al pro puro, que es de donde viene él, que son, bueno, el socialismo, el de la ciudad de Buenos Aires, Roy Cortina puntualmente. Después tenés varias otras personas, Margarita Stolbizer, ¿qué otro? Así bueno, los radicales, ¿no? Martín Lustó, Gerardo Morales, importante parte de los radicales, debo ser claro con esto. Apoyándolo en su candidatura, y ahora quiso traer también algunas fuerzas del peronismo o partido provincial, que en realidad es el Perón, no es otra cosa que el peronismo, de Córdoba, ¿no? Más puntualmente Schiaretti, su líder, también a esas filas, ¿no? A esas huestes que lo apoyan en su candidatura a presidente, es decir, sumarlo a esas filas. Schiaretti dijo que sí, la cuestión es que se complicó con quienes están enfrentados a Rodríguez Larreta. Estoy hablando de Patricia Bullrich y su ballet. En el ballet de Patricia Bullrich hay también radicales. Hay radicales que se denominan radicales liberales, por ejemplo. Está también, bueno, algunos librepensadores del radicalismo, como Hernán Lombardi, otras figuras ya más encuadradas en un radicalismo más orgánico, pero provincial y regional, ubicado en la provincia de Mendoza. Hay grandes e importantes referentes de Mendoza del radicalismo, están detrás de la candidatura de Patricia Bullrich, contradiciendo la decisión del Partido Radical a nivel nacional, comandado por Gerardo Morales, que está apoyando la precandidatura, si bien él también es precandidato, pero está más cercano a Rodríguez Larreta. Bueno, y compitiendo, por supuesto, el propio Gerardo Morales, Manes y todo eso, ¿no? Que Manes no se sabe muy bien dónde está, así como a Morales se lo puede ubicar claramente con el sector de Rodríguez Larreta, a Manes se lo ubicaba en algún momento en sectores contrarios al pensamiento macrista, cuando al comienzo de su campaña, que resultó ser muy buena campaña y sobre todo tener muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires, cuando casi le gana Santilli, ¿se acuerdan ustedes? Esas internas que hubo entre el PRO y el radicalismo, que Manes casi le gana a Santilli. Fue el comienzo de la recuperación realmente del radicalismo, lo que generó este resultado que se dio en la interna de la provincia de Buenos Aires, donde se estaban midiendo estos dos candidatos. Ganó Santilli por muy poquito. Algunos explican o dicen que
ganó Santilli porque Manes no tuvo el apoyo de todo el aparato provincial del radicalismo, ¿no? Y acá se menciona, bueno, a sectores que tienen que ver con Gustavo Pose, ese enfrentamiento que tenía o que tiene todavía con otros sectores, como el de Maxi Abad, el presidente del partido a nivel provincial, hizo que, bueno, no fuera el partido tan coherente y unido atrás de la candidatura de Manes para destronar al PRO. Yo creo que otra hubiera sido la historia de Juntos por el Cambio, hasta no sé si este episodio que estamos viviendo ahora de discusión, pelea entre PRO y peronismo, podría ser de derecha, que de Bullrich hubiera sido posible o hubiera sido un escenario natural como es el que estamos y normal como es el que estamos viviendo hoy, si hubiera ganado Manes en aquel momento esa interna. Pero bueno, es hacer, como dicen, historia contrafáctica, ¿no? Imposible comprobar esto. Pero imagínense si hubiera ganado Manes. ¿Hoy estaríamos en esta situación? Yo creo que no, pero no por Manes, sino porque el radicalismo estaría mucho más fortalecido después de esa elección y hoy otra sería la historia, ¿no? Hoy otros serían quizás los precandidatos que mejor estarían midiendo y no Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Pero nunca lo sabremos. La cuestión es que estamos parados en este escenario, con esta situación, donde los dos precandidatos que tiene Juntos por el Cambio, que debe tener como 9 precandidatos a presidente, porque acá mencioné 4, mencioné a Gerardo Morales, a Manes, a Facundo Manes, a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, pero recordemos también que hay más precandidatos en Juntos por el Cambio. Andan dando vueltas otros nombres también como precandidatos a presidente, lo que pasa es que no tienen, por supuesto, la fuerza de estos últimos 4, ¿no? Qué sé yo, Lilita Carriot, ¿qué pasa con Lilita Carriot? ¿Se presenta? ¿No se presenta? Estuvimos hablando con Abrevaya acá del partido GEN, que nos mandó este regalo el Día del Periodista, y cuando hablábamos con él también, él hablaba de Margarita Stolbizer. Digo, todavía no están lanzados los precandidatos. Realmente no se sabe quién va a jugar o no. Algunos sí, Gerardo Morales claramente dijo, yo soy precandidato. Bueno, ahí está. Rodríguez Larreta también. Pero hay algunos que todavía se guardan. ¿Qué va a pasar con Carrió? Bueno, ¿qué va a pasar con Espert? Bueno, hay otros precandidatos Juntos por el Cambio. ¿Qué va a pasar con López Murphy? No creo que sea candidato a presidente, pero quizás a gobierno de la ciudad se anima el hombre. Después del conflicto que tuvo interno en el partido, conflicto que se genera a raíz de lo que muchos denominan, no sé si traición, por lo menos, o por lo menos una falta de código, ¿no? De García Moritán, que se quedó con el partido, básicamente, y obligó a López Murphy a irse del partido, a hacer alianza con otros partidos para poder presentarse, pero realmente el votante de López Murphy lo vota él, no vota el sello partidario. Eso es entender mal las cosas. ¿De qué le sirve a García Moritán el sello de Republicanos Unidos cuando vos le preguntás a la gente de qué partido era López Murphy? La gente no sabe, no tiene ni idea, ni el más politizado. Ahora le preguntás quién es López Murphy y los más politizados, la gente más grande, lo conocen perfectamente, les gustará o no, pero tiene un nivel de conocimiento importante. En cambio, cuando vos preguntás por García Moritán, si no explicás que es el marido de Pampita, seguramente va a ser difícil que te respondan como corresponde. La cuestión es que así está Juntos por el Cambio, ¿no? Con esta situación tan particular que muchos ven, y a esto quiero llegar, que muchos ven como trágica, ¿no? Tragedia, o Juntos por el Cambio, porque se divide, porque se rompe. Y yo digo, siempre tratando de aportar o de dar una vuelta más de tuerca, que siempre me peleo con todas las personas que me preguntan sobre cosas por el estilo, o que repiten. ¿No será que en vez de tragedia esto es algo bueno para el radicalismo, para el PRO, para el peronismo, para el antiperonismo, para el socialismo, para quienes piensan más parecidos? ¿No será algo bueno? ¿Algo bueno qué cosa? Bueno, que se rompa Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio nació, en principio, para terminar con algo que hacía, según los argumentos que se escribieron en ese momento, en Gualeguaychú, donde se decidió formar lo que hoy tenemos, en una convención que hubo del Partido Radical en Gualeguaychú, donde se terminó de sellar esa idea de que el Partido Radical vaya con Macri, se hizo para terminar con el kirchnerismo, ¿no?
Y ahí mismo quedó en evidencia, al no sumar a otras fuerzas políticas, como hubiera sido el masismo en ese momento, no buscar algunas otras alternativas, sino ir solamente con Macri, que en realidad esa unión era más no era mucho por convicciones o por parecidos ideológicos, sino que era más para terminar con algo que en ese momento se veía como un gran peligro, que era el kirchnerismo. La única forma de ganarle era claramente con esta alianza, ¿no? Toda la estructura del radicalismo y todo el marketing del PRO y todos los votos que traía el PRO, de los independientes y todo, hicieron que se le ganara al kirchnerismo, no muy fácilmente, pero se le ganó finalmente. Esa alianza en realidad fue una alianza meramente electoral. Después, en materia de gobierno, gobernó el PRO, gobernó Macri, los cargos que le dieron a los radicales en los distintos ministerios fueron a los radicales que en realidad eran amigos de Macri, no era una decisión orgánica del Partido Radical, sino que era una decisión de a dos, ¿no? Bilateral entre Macri, ni siquiera el PRO, ni siquiera el Juntos por el Cambio, y uno u otro radical, ¿no? El caso de Aguad, el caso de Martínez, en fin, ministerios menores que estuvieron ahí a manos de ellos. Así que yo me planteo esto y lo dejo planteado para la segunda hora, para el comienzo de la segunda hora, si quieren, y por ahí lo hablamos con algún invitado, ¿no? No sé qué ganas tendremos de hablar esto cuando pasen los minutos. Esto, si no es bueno, en definitiva, para las fuerzas que lo componen, que se rompa Juntos por el Cambio, que Milei se vaya con Patricia Bullrich por su lado, o Patricia Bullrich con Milei, que se haga un buen partido de derecha, fuerte, consolidado, sin dobleces, y que haya un partido más de centro, que no sea ni la derecha recalcitrante de Milei y Bullrich, ni el kirchnerismo, si quieren tener una alternativa, ni, bueno, la izquierda que bien representa a Miriam Bregman. Una posición de centro, que reúna radicales, peronistas, socialistas, gente que más o menos piense parecido. Nadie piensa igual a nadie, por más que esté dentro de un partido, y se gobierna ahora por alianzas últimamente, así que tampoco estamos en contra de esto, pero muchachos, que piensen un poquito más parecido. Y bueno, y probemos a ver qué pasa. 16 en punto. Nos vamos a la tanda y en un rato volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Si sos donante mensual de UNICEF, disfruta del programa de beneficios descargando la aplicación MiUni. Entérate antes de las novedades y tenés siempre tus descuentos cerca. No esperes más. Ingresá a la App Store que tenga tu celular, búscala como MiUni y descargala. Hay más de 10.000 descuentos y promociones, porque tu ayuda tiene recompensa. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí.
Para los que son manija. Que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. A partir de este momento nos tomamos un café con noticias, Café Concepto, con Juan Paulenco. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Hola amigos, ¿cómo les va? Les comento que Rodríguez Larreta inauguró en el barrio Mujica nueva obra. Lo que hicimos acá lo vamos a hacer en toda la Argentina, afirmó Horacio Rodríguez Larreta en la inauguración del Parque Bajo Autopista. Últimos días para inscribirse en el programa denominado Viaje de Fin de Curso de la Provincia de Buenos Aires. Este 9 de junio es el último día para inscribirse en el programa a través del cual los estudiantes que estén cursando su último año del colegio secundario podrán acceder a un viaje gratuito por la provincia de Buenos Aires. La propuesta está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias bonaerenses, los cuales en el 2023 tendrán que estar cursando su último año. Estamos hablando sexto año en el secundario orientado o de modalidad artística. Estamos hablando de establecimientos de gestión estatal como así también de gestión privada. Los alumnos pueden compartir en diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires: playas, sierras, ríos o lagunas. 4 días, 3 noches con todo incluido. El enlace para inscribirse es viajefindecurso.gba.gov.ar. GBA con B larga y GOP con B larga. Más de 60.000 personas en la Plaza Moreno para celebrar Japón. Miles de vecinos y turistas se entretuvieron este domingo en la Plaza Moreno y frente a la Catedral de La Plata, disfrutando actividades y espectáculos de la cultura japonesa, en el marco de una nueva edición de Colectividades al Paso. Se estima que más de 60.000 personas pasaron a lo largo de la jornada, el evento organizado por la Municipalidad de La Plata. Entre otras cosas, la gente participó de actividades como, por ejemplo, espectáculos de baile, moda, intercambio cultural, como así también un atrapante show de taiko, el clásico tambor japonés. El municipio
Desplegó un variado corredor gastronómico con platos típicos que incluyeron desde los deliciosos dorayakis hasta piezas auténticas de sushi y bueno, muchas colectividades anotadas para tener su domingo junto a la gente. El sueño del pibe. Un grupo de amigos se consagró campeón en la Copa Mundial de la Cerveza. El marco, el Día Nacional de la Cerveza, que se conmemoró el miércoles pasado, es un buen momento para recordar una historia. Un grupo de vecinos de la localidad de Caseros, partido 3 de febrero, comenzaron a soñar con un proyecto llamado Juguetes Perdidos, y terminaron coronándose en la World Beer Cup. Se realiza desde hace 24 años y es la competencia más prestigiosa en lo que respecta a productos de este rubro. Estamos hablando de cerveza. En esta ocasión participaron más de 50 países, lo que se traduce en más de 2.400 fábricas y más de 10.000 etiquetas. Según el vecino de 3 de febrero, nos comentaba que participaron en la categoría experimental con una cerveza de fermentación espontánea. Con este tipo de producto originario de Bélgica ocurre algo muy similar a lo que pasa con los vinos. En lo que respecta al sabor, la marca se llama Ábrete Sésamo. Ábrete Sésamo. Es la nueva cerveza campeona desde 3 de febrero, partido de Caseros a todo el país. Entre otras cosas, esta empresa ganó también como mejor cervecería latinoamericana, hubo premios en España, Bélgica y Japón. Yo me quiero tomar una cerveza Ábrete Sésamo. Esto ha sido todo por hoy, les envío un gran abrazo, buena semana y nos reencontramos. Les saludó Juan Andrés Paulenco. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí.
continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nada, esas curiosidades así que yo suelo traer, ¿no? ¿Saben ustedes que Batman y Dora tuvieron un hijo? Sí, lo llamaron Batidora. Bati y Dora, ¿no? Claro. Ajá. Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering why. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabagnino, que es directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi, dirigente de Republicanos Unidos, y nosotros siempre la convocamos porque es especialista en temas ambientales. Así que la saludamos para continuar una charla que empezamos el programa anterior, que tenía que ver con la relación entre el ser humano y el ecosistema. Quedaron temas en el tintero, como se suele decir, así que conversamos contigo, María Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Pablo, buenas tardes. Como siempre, un placer estar comunicado con vos. Bueno, quedaron temas pendientes la charla anterior, ¿no? Exactamente, quedaron temas pendientes. Es decir, la interacción del ser humano con el ambiente. Es una relación en la cual nosotros tenemos que ser sujetos activos y sujetos pasivos, como dije anteriormente. Sujetos activos porque nosotros modificamos el ambiente, pero a la vez nos servimos del ambiente y tenemos que devolver todo lo que le quitamos. Es decir, lo que nosotros nos servimos también lo tenemos que devolver, ya sea viviendo en las grandes ciudades como es la ciudad de Buenos Aires o viviendo en zonas rurales. Nosotros tenemos que ser sujetos activos y sujetos pasivos, servirnos del ambiente y entregarle al ambiente. ¿Cómo nos servimos del ambiente los ciudadanos? Bueno, nosotros nos servimos del ambiente consumiendo, es decir, la gran acción de extracción del consumo, ¿no es cierto?, es servirse del ambiente. Nos tenemos que servir sí o sí a través de la alimentación. Nosotros nos alimentamos, nos vestimos, vivimos, convivimos. Todo eso es un servicio del ambiente que nosotros tenemos que extraer y a la vez devolver para que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos no tengan las necesidades básicas insatisfechas. Yo llamo necesidades básicas insatisfechas, es alimentación, vivienda, salud pública, educación. ¿Y cómo podemos hacer para que ese servirnos del medio ambiente no termine destruyéndolo, que es lo que parece que es la tendencia, ¿no? Bueno, para servirnos de ese ambiente y no destruirlo, nosotros tenemos que hacer un uso racional de todo lo que nos sirve. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Está haciendo frío. Yo entro en muchísimos lugares y veo gente trabajando en mangas de camisa. En mangas de camisa vos no necesitas trabajar a puertas cerradas. Sí tenés que tener un ambiente agradable, un ambiente cómodo, no un ambiente polar. Pero a mí me ha pasado de viajar a otros países en los cuales los recursos energéticos, sobre todo para calefacción en invierno, son escasos. Y yo con mucho digamos, osadía le pregunté, ¿qué hacen ustedes en invierno? Porque se dieron cuenta que yo tenía frío, ¿no es cierto? Me pasó puntualmente viajando a Chile, yo soy hija y nieta de chilenos, y yo les pregunté, ¿qué hacen ustedes en invierno? Y me contestaron, nos abrigamos. Es decir, nosotros no podemos pretender estar en mangas de camisa
en pleno invierno en un ambiente calefaccionado como si estuviéramos en verano. Todo eso es un uso irracional de todo lo que el ambiente nos da, ¿no es cierto?, para nuestro confort, para desarrollarnos, para educar, para el diario vivir. ¿Y qué se puede hacer desde la función pública como para que estos postulados dejen el ámbito de lo académico y se lleven a la práctica? Por supuesto que hay que apuntar a energías limpias y a energías, digamos, no contaminantes. Hay que apuntar a lo que llamamos ahora la energía solar, ¿no es cierto?, para todo tipo de calefacción. Pero también nosotros tenemos que educarnos y autoeducarnos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que no tenemos que servirnos a ese límite del ambiente, extrayendo algo que ya entra en una comodidad extrema, porque ni siquiera hablar en una comodidad cotidiana que nosotros todos buscamos y merecemos. Campañas educativas desde el gobierno podría ser una de las formas, ¿no? Exactamente, campañas educativas desde el gobierno, es un trabajo lento, es un trabajo arduo, es un trabajo constante, pero no tenemos que minimizarlo, tenemos que hacerlo desde el preescolar, a través de, digamos, lo que los niños están aprendiendo, a través de lo que es mostrarles lo que es el ambiente, mostrarles de lo cual podemos servirnos y de lo cual no podemos servirnos. María Rosa, creo que es muy interesante esto, lo podemos también desarrollar de forma más amplia en algunos otros programas, y hay temas también que tienen que ver, que te lo planteo como un tema, como para desarrollarlo en próximos programas, que tiene que ver con el uso de nuestros residuos. Y hablo del uso y no del desecho, porque la verdad que tienen muchos usos que quizás están desaprovechándose. Nos dejamos planteado la generación de energía a través del uso de residuos y la generación de energía a través de todo lo que nosotros desechamos. María Rosa, te agradezco mucho este contacto y volvemos a hablar. Como siempre, te mando un saludo y hasta la próxima. Estuvimos conectados con María Rosa Dabañino, quien es directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi y dirigente de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales. Nosotros seguimos con el programa. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Bueno, han pasado 21 minutos desde las 4 de la tarde. No vamos a decir faltan 40 minutos para las 5, pues si no parece, como decíamos fuera del micrófono, que nos estamos queriendo ir del programa y lo que menos queremos hacer es eso. Queremos estirarla y estirarla, sobre todo porque, como anticipábamos, nos está visitando Fernando Blanco Muiño, quien es actualmente director ejecutivo del Centro de Estudios en Derecho del Consumidor y exdirector de Derecho Consumidor. Gracias, Fernando, por estar acá. Gracias a vos, Pablo, por invitarme. Siempre es un gusto, siempre es un gusto. Nos encontramos el otro día en la inauguración del Canal E, el canal económico, en el que también coincidimos en participar, ¿no? Vos vas a tener ahí una columna, ¿no? Y hablando, por supuesto, de defensa del consumidor, que es por lo que te hemos convocado en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos algunas noticias. Vos me estabas poniendo un poco en tema, porque la verdad que estaba yo tan atento a lo que pasaba en Juntos por el Cambio que me perdí lo de Flybondi, un tema realmente impactante por lo que nos comentabas, ¿no? Y ahí, ¿qué hace el consumidor con ese tema? ¿Contra quién va? Porque en realidad los argumentos de Flybondi parecen sólidos en cuanto a decir... Sí, no sé si querés contar un poco de qué se trata la noticia para... Sí, no, las aerolíneas en nuestro país, incluidas Aerolíneas Argentinas, tienen su flota en la mayoría de los casos con aviones bajo un contrato de leasing, es decir, el propietario del avión lo presta contra un canon mensual. Como si lo alquilara, es un alquiler. Es un leasing, sí, claro, lo alquilan. Y por supuesto que estamos hablando de un comercio que tiene envergadura internacional y que esos alquileres se pagan en dólares. Claramente. Y lo que ha sucedido ahora con Flybondi es que el gobierno no le ha autorizado la cantidad de dólares suficiente para pagar el leasing de 2 aviones. Entonces, esos 2 aviones que están dentro de la flota y que tienen vuelos programados, por supuesto, se tienen que quedar en tierra. Claro, cancelaron los vuelos. Eso implica 32 vuelos cancelados, casi 5.500 personas que han pagado su pasaje y que no van a volar. Con lo cual ahí, primero una reflexión, o sea, estas cosas que a veces decimos de las reservas y que parecen discusiones que nos pasan lejos y que el Banco Central quema plata, etcétera, ahí tenemos un efecto. No están los dólares
para poder pagar este tipo de cosas. Claro. Y lo segundo es el nivel de desprotección, porque el Código Aeronáutico en nuestro país, frente a tu pregunta de qué hacer, es un caso de fuerza mayor, con lo cual la empresa entiendo que va a generar alguna política de reubicación, pero no en el corto plazo. No en el corto plazo, y con un agravante. Esto pasa por 2 aviones cuyo leasing vencía ahora. El resto de la flota está en las mismas condiciones, con lo cual puede ir para peor. Con lo cual son efectos, la verdad, que muy complicados, que termina pagando la gente, ¿no? Porque no todo el que viaja en avión en nuestro país es millonario. No. Bueno, estamos hablando aparte de una línea de bajo Low costo. cost. Que claramente, bueno, obviamente se usa para el turismo. Con todo lo que genera esto, ¿no? Porque no solamente es el pasajero varado, sino es el hotel que pierde esa plaza porque la persona no llega, es el restaurante que pierde la comida. Bueno, es el tachero que no lleva al pasajero hasta Aeroparque, es el remisero en el aeropuerto de destino que no levanta. Todo lo que genera el turismo se corta con esto. Lo cual, bueno, también te demuestra el nivel de endeblez que tiene nuestra economía, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, en función de eso es un botón de muestra de lo que está pasando en varios sectores, ¿no? Y por otro lado, vos tenés como si fuera un andamiaje jurídico que parece muy progresista, muy avanzado, sobre todo en comparación con lo que pasa en el mundo. En algunos casos sí hemos seguido los mejores ejemplos a nivel internacional en materia de defensa del consumidor, y en otros casos realmente tenemos cosas que son de punta y ojalá el mundo nos imitara. Pero bueno, ¿qué pasa en la práctica? Porque una cosa es lo que dicen los papeles, como la Constitución te dice también que los trabajadores deben participar de la ganancia de las empresas, todos tenemos que tener una vivienda digna, qué sé yo, y todo queda tan lejos de la letra que hace que nada menos que la Constitución a veces suene a letra muerta. ¿Qué pasa en materia de defensa del consumidor, que también están incluidos en la Constitución después de la reforma del 94? Sí, primero una reflexión que tiene que ver con el derecho de consumidor. Es un derecho nuevo. Sí. Si uno lo compara con el derecho civil que viene del Código Hammurabi, este es un derecho nuevo. Es de la década del 80 del siglo pasado, ¿no? La primera mención fue por John Fitzgerald Kennedy, que un poco verbalizó el concepto de consumidor en la década del 60, pero que lo haya dicho el presidente de los Estados Unidos no significa que al otro día todos los ordenamientos legales salieron. Claro. Entonces, entre ese momento y cuando empezó a trabajarse el tema, la década del 80. Con lo cual es un derecho muy nuevo. Eso significa un derecho en formación como tal, y que además se aplica a sociedades con cambios muy vertiginosos. Porque vos fijate, si uno se remonta a la década del 80 y cómo uno pensaba el comercio y el consumo, no tiene nada que ver con lo que tenemos al día de hoy, y pasaron 40 años. Entonces, ¿qué pasa con eso? La vertiginosidad de la economía, de la globalización, ha hecho que los estados siempre vayan atrasados, ¿no? Avanza más rápido. Sí, la realidad que el derecho, digamos. Si querés un ejemplo actual, se discute qué va a pasar con la inteligencia artificial. Claro. Entonces, los estados no tienen resuelto cómo se regula eso. Sí. No lo tienen resuelto ni quienes producen la inteligencia artificial, todavía, que no saben cómo la van a gobernar. Entonces, son desafíos muy grandes para los estados. Nuestro país, ¿qué hizo? Se presentó el primer proyecto de ley de defensa del consumidor desde el año 1987. Un diputado de la provincia de Buenos Aires, Marcos DiCaprio, lo presentó. Ahí se siguió toda la línea española, que nosotros le hemos dado continuidad a eso. Y recién se sancionó la ley de defensa del consumidor, que tenemos vigente, la 24240, en el año 1993. Con lo cual pasaron 7 años entre la sanción y la presentación original. Digo, hay que esperar las condiciones políticas, que se pongan de acuerdo, que los bloques más o menos, explicar los temas. Sí, los consensos, los diálogos. En el 93 se aprobó la ley. Y en el 94, en la reforma de la Constitución de ese año, que trabajó en Santa Fe, se incorporó el derecho de consumidor a la Constitución, que eso ha sido el paso, te diría que sustancial, porque estando en la Constitución ya no tenés lo pones vuelta ahí arriba, ¿no? Ya no tenés vuelta atrás, no tenés vuelta. Porque una ley te la pueden derogar, ya estando en la Constitución. Hasta en materia de proceso judicial, digamos, le abre la puerta a la Corte Suprema de Justicia para opinar del tema. Es así, y ha opinado en estos años, después de la vigencia del artículo
42 de la Constitución Nacional. Como nota de color, la miembro informante en la Convención Constituyente de ese artículo fue Elba Roulette. Ah, mira, la ex vicegobernadora de Buenos Aires. Que era convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires. Claro. En un texto que además también cobra valor porque no estaba en el núcleo de coincidencias básicas que era la base del acuerdo constitucional. Con lo cual hubo que generar en los consensos en la Convención Constituyente para que el artículo 42 salga. No es que venía acordado previamente. Sí. De ese núcleo que no se tocaba. Tal cual, 13 temas que se votaban con la cláusula candado. Claro, tal cual. Entonces, tiene también ese valor. Se acordó y se sancionó y es nuestro gran norte. Y después, en el año 2015, te diría que lo más moderno, ha sido que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaron lo que se llaman las directrices de consumo, en donde lo que se hace es incorporar a lo que es el marco normativo de las Naciones Unidas toda la agenda de consumo más moderna. Las anteriores directrices eran del año 1985. En el 2015 se actualizaron. Claro. Y ahí apareció el comercio electrónico, que no existía antes, apareció la vinculación del derecho de consumo con el derecho ambiental, el tema de servicios públicos domiciliarios, servicios financieros, que ha tomado un vuelo enorme. Entonces, en el 2015 hay otro hito que es estas directrices. La Argentina las votó favorablemente en la Asamblea. ¿Cómo se incorporan esas directrices al derecho interno? Y eso se incorpora o con leyes o con resoluciones. Nuestro país, a partir de... Bueno, a mí me tocó... Las directrices se aprobaron el 22 de diciembre de 2015 y a mí el 10 de diciembre me tocó asumir el cargo en el gobierno nacional. Entonces, un poco esos 4 años de gestión fueron de incorporación de lo que las directrices nos estaban indicando a los Estados miembros. Y en todo caso, los foros internacionales lo que hacían es llamar la atención a los Estados nacionales cuando, por ejemplo, se iban de ese marco, alguna cosa así. Las Naciones Unidas sancionó esas directrices y creó, se llama un grupo intergubernamental de expertos que todos los años, en el mes de julio, se reúne presencialmente o virtualmente durante la pandemia a hacer ese seguimiento que vos decís. Bueno, cómo se están implementando en los países, qué necesita cada país para ayudar, qué ejemplo comparado, hay países que han avanzado más rápido, otros les cuesta un poco más. Pero en ese punto hay un movimiento, diría, global de recepción de los derechos. Y nuestro país tiene un sistema de recepción de reclamos, fundamentalmente, bueno en todo el país. Hoy por hoy un consumidor puede ir a su municipio y seguramente va a tener una oficina de defensa del consumidor. ¿Esto está relacionado con esas directrices? Todo tiene que ver con esas directrices. Todo tiene que ver con esas directrices y la Argentina lo ha ido cumpliendo. Hay para todos los consumidores de Argentina una ventanilla única de reclamo para que vos puedas ingresar tu reclamo desde cualquier lugar del país. No tenés que, como era antes, pedir el día del trabajo, ir a la oficina de defensa del consumidor presencial, llevar los papeles. Si le erraba con los papeles tenía que volverte a tu casa, ir otro día. Ahora esa ventanilla ha simplificado mucho y fue muy útil durante la pandemia. Porque si no hubiéramos tenido esa herramienta, la verdad es que muchos consumidores, con el crecimiento que tuvo el comercio electrónico en aquel momento también, hubieran estado muy desprotegidos. Con lo cual, en ese punto yo te diría que la Argentina tiene un buen sistema de resolución de reclamos de consumo. Recepción no es resolución. También recepción, lo que te abre es una instancia conciliadora, habitualmente, que tienen porcentajes muy altos de acuerdos. El 85% de los casos que las oficinas de defensa del consumidor reciben se acuerdan en el marco conciliatorio. Porque prefieren hasta las empresas no terminar en un juicio Por supuesto, largo. Es mucho más barato para la empresa resolver en la conciliación que no embarcarse en un juicio. Ahí también tuvo mucho que ver la ley de mediación obligatoria, ¿no? Para tratar de agilizar los juicios. Mira, la ley lo que ha tenido... ¿O no lo relacionás con este tema? No, la ley lo que ha tenido es un aporte cultural para que el consumidor ciudadano entienda que no todo necesariamente tiene que ir a un juicio, sino que se puede mediar. Claro. Técnicamente, en el marco del derecho de consumo, lo que se hace es conciliar, ¿no? Tenés un funcionario público, ya sea municipal, provincial o nacional,
que va a tratar de conciliar a las partes. Esto para entenderlo, digamos, es un proceso ese que estás definiendo administrativo. Administrativo, Bien. es administrativo. Si hay acuerdo en esa instancia administrativa, el tema se cerró. Se cerró. Se plasma en un acta, el acta del funcionario público la rubrica, a veces se abre un plazo de cumplimiento, si se cumple, está extinguida. Y si no vas al ámbito judicial. Claro, y entonces ahí sí la siguiente etapa es la judicial. Claro. Si vos firmaste un convenio en una conciliación que no te cumplieron, te habilita la vía judicial. Claro. Si en esa instancia de conciliación no hubo acuerdo, que se cierra sin acuerdo, te queda habilitada como consumidor la vía judicial. Claro. En ese punto es donde nuestro país tiene un desarrollo desparejo. La ciudad de Buenos Aires ya tiene un fuero propio judicial, hay jueces de consumo con su estructura dentro del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. ¿La estructura que es? Está el juez. Está el juez, está el secretario, hay funcionarios. Su oficina. Y atiende temas solamente de consumo. Solo de consumo. Antes lo que pasaba era que había un juez que atendía varios temas civiles, por decirlo así, ¿no? Y en entre los cuales estaba en la Ciudad de Buenos Aires los temas de consumo iban al fuero contencioso, administrativo y tributario. O sea, un juez que a lo mejor era especialista en derecho tributario, pero derecho de consumo nada. A nivel nacional, todavía eso persiste, los temas de consumo habitualmente van o al fuero comercial o al fuero civil y comercial federal. ¿Esa decisión depende de cada distrito, de la de crear estos fueros particulares? Sí, depende de cada distrito porque son competencias no delegadas. La Ciudad de Buenos Aires lo pudo hacer, no necesitó hacer una ley de transferencia de los servicios bajo el amparo de la ley Cafiero, porque es una competencia propia. Entonces armó fueros nuevos, ¿no? Es un fuero nuevo, jueces nuevos, con un código de procedimiento nuevo, o sea, se ha redactado un código solo para ese fuero. Ese es un gran paso, te diría que es un paso de repercusión continental. Y estos jueces en particular, cuando aplican para ser jueces de este fuero, tienen que rendir exámenes que tienen que ver con este tema. Se les toma un examen de que la materia es defensa del consumidor. En el Consejo de Magistratura de la Ciudad. Se toma en el Consejo de la Magistratura, después el Consejo de la Magistratura eleva las ternas a la legislatura y ahí se aprueban los pliegos y se los designa juez. Ese es el proceso. Sí. En ese punto. Vos tenés jueces que saben del tema. Tenés jueces que saben del tema y funcionarios de su juzgado que saben del tema. Que son en definitiva los que leen y redactan, ¿no? Claro, por eso cobra valor. Es importante. Entonces, y es gente idónea y eso es muy importante. Porque hasta ahora el consumidor que iba a la justicia era medio pato gallareta, ¿viste? Claro. Dependía qué juzgado te tocaba, claro. Si el que te tocaba sabe algo de consumo. Hay jueces o juezas que les interesaba, otros que no. La materia de derecho del consumidor no está en la currícula de las universidades, entonces no todos quienes ahora son jueces han tenido esa materia en su currícula de formación. Entonces, estaba como parte del derecho civil y depende qué profesor te tocaba. A veces era una bolilla dentro de un programa, a veces te la daban, otras veces no, porque no sabía o sí sabía. Entonces, por eso digo que es un derecho en formación, Pablo, porque es un derecho donde se está haciendo todos los días. Los precedentes que están sacando los jueces de la ciudad sirven como antecedentes también para el fuero y para todos los que están en el mundo del derecho de consumo, para ver hacia dónde va la jurisprudencia. Es muy valioso eso lo que está pasando. ¿Qué falta? Que eso irradie hacia el resto del país. Difícil porque hay que tener compromiso presupuestario de las provincias, no siempre lo tienen. Y después debe haber mucho lobby también para que eso no pase, ¿no? Digo, me imagino, pensando mal. No necesariamente, porque en definitiva a las empresas le conviene, porque además todo el proceso judicial tiene instancias de conciliación dentro del proceso. Claro. O sea, el proceso, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, el Código de Procedimiento que se sancionó, prevé todo esto para que en cualquier momento, si por lo que fuere hay chance de cerrar, se cierre. Claro. Porque son típicos casos en los cuales los impulsan las partes y los pueden parar las partes también. Tal cual, es así. Y bueno, a mi gusto lo que falta, y eso va a llevar un tiempo, pero hay que también trabajarlo y aprovechar en los medios de comunicación para difundir, es la educación en consumo. Claro. Entonces, no llegar ni a la instancia administrativa, mucho menos a la judicial, porque el consumidor sabe
en tiempo real qué es lo que tiene que decir, cómo tiene que actuar frente a un potencial incumplimiento. Claro, y ahí se soluciona y listo. Tal cual. Y marche presa, como dirían. En un ratito seguimos conversando con vos, Fernando, si me permitís, vamos a ir a una pequeña tanda. Quiero que a la vuelta de estos anunciantes, que seguramente están muy atentos a lo que vos estás diciendo, nos cuentes, porque en algún momento hemos hablado con vos de una suerte de ranking de los sectores, no vamos a hablar de empresas, los sectores más incumplidores en materia de sus deberes y obligaciones para con los usuarios y consumidores. Así que si tenés fresco ese ranking, ¿Cómo no? Y me gustaría que hablemos también de inflación, de cómo afecta la situación del país al ejercicio de estos derechos. 16:39, en un rato volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. 28, 34, 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí.
angels dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream. 16:44, seguimos en Tendencias y seguimos con Fernando Blanco Muño hablando de defensa del consumidor, de consumo, de usuarios y consumidores, que son dos cosas distintas, ¿no? Así es. Igual hay una tendencia hoy por hoy global a que el concepto de consumidores ya abarca también al de usuarios, porque si no en todo tenés que poner consumidores y usuarios, usuarios y consumidores. Sí. Si a eso le sumas consumidores y consumidoras, usuarios y usuarias, para el mismo género, entonces hay una... Si sumas más usuarios, no terminás más. Sí, claro. Entonces hay una tendencia global a considerar consumidores. Está bien, está bien. Aprendamos del idioma inglés en esa capacidad que tiene para sintetizar, a veces simplificar y dejar de embromar con tanto castellano. Habíamos dicho que estaba piola saber, quizás como, no sé, como algo ilustrativo, cuáles son los sectores que más son denunciados o que más problemas tienen en materia, o que al revés, más avasallan los derechos de los consumidores en la Argentina, ¿no? Y sí, se habían hecho estudios. Sí, de hecho, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tenía esta ventanilla que te describí antes, la ventanilla única de reclamos para recibirlos, y después tenía, como consecuencia de la información que se volcaba ahí, un ranking. Claro. Dentro de las políticas de gobierno abierto, ¿no? Para que el ciudadano pudiera ingresar y ver. Ha habido una migración... ¿Qué era, por sectores o por empresas? Por sectores y por empresas. Ah, buenísimo. Sí, y por jurisdicción también. Porque eso te permite identificar que si en Santa Fe a lo mejor el problema no es es por el mismo sector, pero con una empresa distinta a la de Mendoza. Claro, te permite trabajar en función de te permite identificar mapa. Perfectamente. Sí, sí. Claro. ¿Y qué notaban? Ha habido una migración, te decía, porque tradicionalmente el reclamo más alto en todos los rankings ha sido el de telefonía móvil. Sí. Que también tiene una explicación. La Argentina supera ya los 65 millones de aparatos. Claro. ¿Eso cuánto da? ¿2 por persona? Un poquito menos, 1.7 por persona. Sí. Eso significa... ¿Es alto eso en comparación con otros países? Es alto. Es alto y además te marca una actividad comercial con un universo muy grande. Claro. Decime vos, ¿qué actividad, qué sector conocés que tenga 67 millones? de usuarios. Porque tenemos 45 millones de habitantes. Claro. Esto supera la cantidad de habitantes. Entonces, es razonable pensar que en ese universo el sector de telefonía móvil haya sido el más reclamado. También tuvo que ver, te diría que 4 años vista, cómo estalló en su momento la telefonía móvil. Vos te acordás cómo arrancábamos con los teléfonos móviles, que era un ladrillo, y cómo llegamos a lo que tenemos ahora. 90 bueno, ahora sí cambió todo. Todo eso hacía que fuera bastante litigioso el sector. Pero, desde la pandemia en adelante, ha perdido el número 1 en el podio, y hoy por hoy lo más reclamado son servicios financieros. Y en este sector el motivo más reclamado son fraudes. ¿Estás hablando puntualmente de bancos? Estoy hablando de bancos, financieras, compañías financieras. Aplicaciones que tienen que ver con... Aplicaciones, billeteras virtuales, todo eso, que te roban los datos y con tus datos hacen compras, hacen pagos que no te corresponden. Ahora, no necesariamente ahí el acusado es el acusado, digamos, o la parte... El reclamado. Claro, es la empresa. Porque ahí, bueno, sí, ahí aparentemente hay un principio de la Ley de Defensa del Consumidor que es el de la solidaridad. Entonces, si vos sos cliente del banco N y alguien robó tus datos, el banco es solidariamente responsable de lo que haga la persona que te robó con esos datos. Porque además se supone que los bancos, bajo el control del Banco Central de la República Argentina, tienen que garantizar a sus clientes estándares de seguridad financiera que no se cumplen cuando pasan estos fraudes. Claro. Entonces, entre que creció el comercio electrónico, crecieron las billeteras virtuales, crecieron los marketplaces de redes sociales. A nadie se le hubiera ocurrido hace unos años que iba a comprar algo por Facebook o por Instagram. Sí, totalmente. Y hoy se hace. Muy común. Sí. Entonces, todo ese nuevo universo del comercio ha generado
este crecimiento de los fraudes. Ujú. También corresponde decir esto. Se producen por día cientos de miles de operaciones. Sí. Y la mayoría de ellas se resuelven bien. O sea, vos comprás a través de un marketplace Y no te estafan. y no te estafan. Claro. Hay sí un porcentaje, Ujú. N, que son siempre hay algún pícaro, algún pillo que Ujú. se arma, te roba los datos, etcétera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No hay que caerle a la actividad, Sí, sí, porque sí, la sí, actividad se desarrolla habitualmente con normalidad, Ujú. como en la calle. No todos los autos se están chocando todo el día. Claro, sí, Los sí, autos sí. van. Esto es lo Y mismo. está el volumen de venta que tienen estas empresas, y hablo puntualmente del caso de Mercado Libre, que cuando vos tenés un problema como que reclamás y rápidamente te lo solucionan, más allá de que puedas probar vos o no. No sé si es un tema de buena fe o que realmente les es más negocio cerrar el tema y hacerse cargo. Mirá, Dependerá Mercado del monto Libre, también, ¿no? Pero en realidad sí. te lo solucionan ellos Mercado mismos Libre rápido. tiene una proactividad muy interesante en relación a sus clientes. Mm. Y tienen una posición de mercado que les permite ejercer sobre los vendedores que ofrecen en la plataforma Sí. la presión suficiente como para decir, me llegó este reclamo de Pablo, solucionalo porque si no, no te liquido la plata que Pablo pagó. Claro, sí, o te saco de la plataforma. O te suspendo Claro. en la plataforma. Y hoy por hoy hay mucho comercio electrónico que depende de la plataforma. Totalmente, sí. Entonces, es por eso te digo que estamos en una vertiginosidad. Ujú. Antes ibas a comprar al almacén de la esquina de tu casa. Sí, sí, Hoy sí. por hoy ya te metes en internet. Hay actores nuevos. Por supuesto que esas plataformas lo primero que hicieron cuando se discutió algún incumplimiento es decir, yo no vendo nada, yo pongo mi plataforma, no soy responsable. Pero en Eso en, definitiva, en el principio de los tiempos, digamos. al Después principio de los ya, ahora tiempos se hacen y cargo. cada vez que pueden, Te lo tratan de imponer. sobre claro. todo en marcos normativos, Ujú. no en el vínculo uno a uno Ok. con sus clientes. ¿Y el marco normativo en ese sentido cómo está? El marco normativo está con el principio de solidaridad de la O sea defensa que del consumidor. Eso está bien firme Está y claro. bien y se mantiene. Nosotros hemos preparado y tiene Estado Parlamentario un código de Ujú. protección al consumidor para también modernizar la ley de defensa del Está consumidor, bien. que es del año 93. Y tiene Estado Parlamentario y en ese código hemos puesto un artículo para todo lo que es comercio electrónico en esta línea que te digo. ¿Cómo juegan acá o cuál es el rol? Yo te contaba un caso también fuera del micrófono que tiene que ver con el rol de los profesionales, porque a veces no son empresas las que estafan o cometen abusos de esta naturaleza, sino son por ahí profesionales, ¿no? A mí me pasó con un estudio de cobranzas de un abogado que me estaba reclamando algo que no debía, y bueno, por el solo hecho de contestarle el mail y ellos me mandan una suerte de información de dónde podía yo pagar la factura, que en realidad estaba paga, qué sé yo, me pasan después una factura por unos honorarios, ¿no? Entonces yo digo, bueno, este hombre realmente está abusando o tirando así el medio mundo a ver si pesca alguno que le pague esa factura. La denuncia natural no sería defensa del consumidor, sino No. al colegio de los Las profesionales. profesiones liberales no entran en la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque se supone que las profesiones liberales tienen una matriculación y que el colegio o la cámara Las o el regula. consejo es la autoridad de control de esos matriculados, entonces ejerce el poder de policía sobre ellos. Claro. Distinto a los comerciantes. Vos habilitas un comercio, ¿quién te controla? Bueno, te controla el Estado. Pero en el caso de abogados, contadores, arquitectos, que también tienen que tener su matrícula, odontólogos, médicos, cada actividad tiene una cámara, un Claro. consejo que los nuclea frente a quienes se matriculan y que ejerce el poder de policía. Es importante esto porque lo que sí emparenta esta situación con la que sí encajan dentro de la ley del consumidor y el ámbito ese que estamos conversando con vos, es el tema de la educación, ¿no? Como cuanto más en realidad el usuario, el consumidor, bueno, o en este caso el deudor que por ahí no debe, está más informado y formado, bueno, menos hay posibilidad de engañarlo, de estafarlo, Sí. de abusar. Sí, Por eso te decía que para mí es muy importante y quizás es el déficit más grande que tiene la Argentina hoy por hoy en materia de protección al consumidor, la educación. Y ahí está el gobierno nacional o bueno, Ahí, local. ahí debería estar el Eso es gobierno papel nacional de muy ellos, fuerte, claro. sí. Y los gobiernos locales también, si quisieran. Nosotros pusimos en marcha la Escuela Argentina de Educación en Consumo, que tiene... Desde la gestión. Desde la gestión. Ujú. Que sobrevivió al cambio de gestión. O sea, está bien. funcionando. Una política pública. Sí, ¿no? una política Sí, pública del que se ha Estado. sostenido y Ujú. es importante. La Argentina no tenía, otros países sí, ¿Y hoy qué hace esa escuela? y da cursos. Ujú.
pero bueno, me hago cargo de lo que voy a decir, no te comprometo. No, por favor. Ha bajado mucho el nivel de los cursos. También hay que entender que en el contexto de la pandemia se complicó bastante las herramientas informáticas. Pero bueno, la herramienta está. Hay que darle un poco de presupuesto, oxígeno y volver a ponerla en valor, porque es importante. Ahora se está produciendo el proceso de reforma a la Constitución de Jujuy, por ejemplo, y estamos colaborando ahí en la redacción del artículo vinculado a defensa del consumidor, y cruzamos los dedos, pero estamos planteando, y parece que hay consenso, en que el defensa del consumidor se integra a las currículas de la enseñanza formal en todos los niveles. Con lo cual eso sería un paso, por lo menos para la provincia de Jujuy, y una referencia después para el resto del país, muy importante, porque al día de hoy, viste, alguien va a dar una charla a un colegio y no es así. Esto es desde chiquito, el jardín, el nivel inicial, primaria, secundaria, ir trabajando eso para que, esto que vos decís, el día que necesiten echar mano de esos conocimientos, no los engrupan con unos honorarios que no corresponden. Sí. No, y aparte cada vez los chicos tienen más acceso a la tecnología y operaciones de compraventa resultan cada vez más naturales para la gente de menor edad, ¿no? Antes ir a un comercio implicaba tener la plata en la mano, saber qué vuelto te iban a dar. Hoy estás a la distancia de un clic, que todos los chicos te manejan mejor una plataforma que los viejos como vos, no como yo, ¿no? Pero realmente asumo la vejez. No, pero realmente es así. Es así, ¿eh? Es así. Sí. Fernando, bueno, uno de los puntos que están en el debe es este tema de la educación, de la capacitación, de la formación, ¿no? del usuario, que depende claramente del Estado. ¿Cuál es el rol que tienen hoy por hoy las organizaciones que están, que no son ni las privadas ni el Estado? Es decir, las organizaciones como la que vos presidís, que es una no gubernamental. Bueno, deberíamos ser vehículo para completar esa tarea que el Estado no está haciendo, ¿no? Ese es un poco el rol. El centro de estudios que nosotros integramos hoy por hoy está haciendo trabajos de difusión, una diplomatura de posgrado universitario en un acuerdo con la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, una universidad pública, que tiene mucho éxito local y regional, porque también para hacer esa diplomatura, ¿qué requisitos, aparte de tener el grado, algún grado en especial? O no, ni siquiera abogado. Sos ingeniero y podés... Si querés hacerla, se puede hacer, y vas a entrar al mundo del derecho de consumidor y te vas a llevar las herramientas que hoy por hoy están haciendo falta. Por ejemplo, eso lo hacemos mediciones de inflación, con algunos... Nos has mandado recientemente un mensaje con las últimas mediciones. Lo distribuimos también. La tecnología te da esa ventaja. Antes había que sacar la gacetilla por fax. Claro. Hoy estás a un clic de mandar a una lista de difusión. Nos quedan 2 minutos. Esos números que mandaste, ¿qué están mostrando? Y están mostrando, lo que te mandé fue la inflación prevista para el mes de mayo, ¿no? Que se anuncia ahora. El INDEC lo va a anunciar el 14 de junio. Está mostrando que no baja respecto del mes anterior. Está mostrando que en alimentos y bebidas no alcohólicas sigue estando en una inflación de 2 dígitos, lo cual es altísimo, altísimo. Y también está mostrando que lo que nosotros llamamos inflación de ventana, que medimos en 18 municipios del conurbano bonaerense, barrios más humildes, más vulnerables, donde el vecino va a comprar a un vecino que en la ventana de su casa o en el garage ha puesto un almacén, pues se llama de ventana. La inflación ahí es más alta que la que mide el INDEC para alimentos y bebidas, está en 12 puntos, 12 puntos y medio. En todo aspecto la inflación termina perjudicando al más pobre. Así es. En ese aspecto. Así es. No, es terrible. Así es. Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Siempre un gusto, Pablo, siempre un gusto. Tiempo, pero la verdad un gustazo. Y bueno, lo que podemos hacer, si querés, porque en definitiva podemos abrir también nosotros una ventana, pero no de esas que tiene de ningún costo, ni inflación, pero nos gustaría colaborar con la organización que vos estás presidiendo, así que contá con este espacio para lo que necesites. Muchas gracias. Es muy útil la difusión que se puede hacer de los medios. Muchas gracias. Eso me parece repiola, sobre todo también como un servicio al oyente, no solamente por la amistad que nos une. Así que gracias, Fernando. Gracias a vos, Pablo. Nosotros nos reencontramos, nos tenemos que ir. Gracias a Laura Arezzo, y me hiciste la seña y me acordé, José, que me había olvidado mencionarla al principio. Gracias a José Venturini, a Javier Martínez, a todo el equipo de Ecomedios por habernos acompañado hoy. Gracias a la gente que nos mandó el regalito por el Día del Periodista anticipado.
¿Y qué más podemos decir? Nada más, nos reencontramos el próximo martes a las 17 acá en Tendencias. Estoy entregando 40 segundos antes, así que me pueden bien agradecer. Chao. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been slitting